pero dentro de 8 días que vamos a revisar, especial, ahora que ustedes hicieron un parcial laboratorio, el laboratorio ya está listo, porque ustedes ya lo sustentaron, falta solamente entregar el parcial, que era el punto 4. Y la idea es que la próxima semana también entreguen este laboratorio. ¿Listo? Aquí ya lo vamos a explicar, ya lo vamos a explicar, no es largo, es cortico, y muchos de los puntos ustedes ya los tienen listos. ¿En dónde los tienen listos? Los tienen listos con el proyecto final, se van a dar cuenta por qué los digo. Hay otros puntos que no tienen que comprar los elementos, los van a simular, ya sea en Proteus o no sé, cualquier software que ustedes deseen. Puede ser Proteus, puede ser un simulador gratuito, puede ser Quartus, puede ser lo que ustedes quieran, el software que ustedes, que mejor les, o que más les guste para simular. ¿Listo? Normalmente esto se ha simulado en Quartus. Me parece que como Quartus es un poquito más complejo, entonces la gente dice, no, yo me quedo con Proteus y lo hacen en Proteus. ¿Listo? Entonces, pues ya cada uno dice, mira qué es lo que quiere hacer. Bueno, entonces, habíamos visto la clase pasada, habíamos iniciado con la parte de los contadores, ¿cierto? Importante para nosotros, dentro de esta parte de los diferentes elementos, hay un elemento que es vital, que se convierte digamos, en un circuito que les va a permitir a ustedes aplicar lo que son los multiplexores. ¿Ustedes se acuerdan de los multiplexores? Una de las características básicas de él era el control de flujos. Pero resulta que cuando usted tiene un bus compartido, como el que tenemos aquí en la presentación, voy a señalarlo con el puntero láser que tiene la aplicación. Este es un bus, y este bus, como ustedes lo pueden observar, ¿cuál es la característica? Es compartido por varias entradas, ¿cierto? Entonces, si yo tengo varias entradas al mismo bus, ¿qué pasa, por ejemplo, si esta entrada 1, llamamos la entrada 1 que estoy señalando con el mouse, produce un 1 y la entrada 2 produce un 0? Como es el mismo bus, al estar un 1 y un 0, ¿qué se va a originar ahí? Un 0 son 0 voltios y un 1 son ¿qué? Estamos hablando de TTL. ¿Son qué? Son 5 voltios, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa si en el mismo bus está 0 y 5 voltios? Pues lógicamente eso es un corto. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues lógicamente puede pasar que se puedan dañar los elementos. Entonces, teniendo en cuenta eso, se diseñó un elemento que se conoce como el triestado. ¿Qué es un triestado? Un triestado es un elemento que me va a permitir manejar el 0, el 1 y un tercer estado, por llama triestado, un tercer estado que es un estado de alta impedancia. ¿Qué es un estado de alta impedancia? Para que me lo entiendan en términos un poquito más coloquiales. Es como que tuviera una resistencia tan alta que básicamente por allí no va a circular ningún tipo de corriente. Eso es un triestado. Entonces, la resistencia es tan alta que él ve eso como si fuera un circuito desconectado, para que me entiendan cuál es la función de este elemento. ¿Esto qué permite? Esto va a permitir, por ejemplo, que yo tenga un pin de control, ¿cierto? De ese tercer estado. Cuando yo lo tenga activado, simplemente, digamos, yo dejo pasar el 1 o el 0 que tengo en la entrada. Pero cuando yo necesite desactivarlo, porque va a entrar otro 1, otro 0 de otra parte de la entrada, entonces simplemente lo desactivo. Y lo que hace él es que ya aquí se va a comportar como si fuera un circuito abierto. Entonces, digamos que esa es la funcionalidad básica de este triestado. Entonces, yo necesito que pase la información que está en la entrada, que quede en la salida, pues simplemente lo activo. ¿Y qué pasa cuando lo activo? Me deja pasar ese 1, si está en la entrada, lo deja pasar a la salida. Y los demás entradas, o las demás pines de entrada o líneas de entrada, van a estar desactivadas, o sea, van a estar en alta impedancia. Entonces, ¿cómo se comporta alta impedancia? Así como lo están viendo en el esquema. Entonces, yo tengo una entrada de un 1 a un 0, esta entrada va a pasar por este camino, ¿cierto? Pero mire que cuando está en alta impedancia, simplemente no va a circular hacia la salida. Entonces, se va a comportar como un circuito abierto. Entonces, ya con ese pin de control que estoy señalando con el puntero, con ese pin de control yo puedo activar para que se cierre la compuerta y deje pasar ese elemento lógico hacia la salida. ¿Listo? Eso se conoce como ¿qué? Como un triestado. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Lo mismo pasaría con un 0. Si yo tengo un 0, pues simplemente lo activo, deja pasar el 0 y así sucesivamente. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que él hace? Tenemos una entrada, ¿cierto? Tenemos una salida. Eso es lo normal de una compuerta. Pero tenemos un pin de control. Y ese pin de control es el que yo utilizo para decir qué pasa o qué no pasa o qué se comporta en alta impedancia. Entonces, cuando yo coloco un 0, básicamente él va a dejar pasar, para este caso que tengo acá, en la anotación que estoy utilizando, él va a dejar pasar el valor que tengo en la entrada a la salida. Pero si yo coloco un 1, entonces se va a comportar como un elemento de alta impedancia. Entonces yo coloco un 1, él abre el circuito y entonces simplemente lo que está en la entrada va a quedar en la salida. Que era un poquito contrario a lo que le estaba diciendo al principio, porque era bajo, digamos, la notación que estaba manejando en ese momento. Para esta que tengo acá en esta diapositiva en particular, con el 0 se activa para que deje pasar ese elemento lógico, o con el 1 se desactiva para que no lo deje pasar. Ese es el funcionamiento. Eso es un triestado. Entonces, ¿para qué yo utilizo el triestado? Para hacer eso que ustedes ven ahí en la figura. Entonces, yo tengo un bus, este bus es compartida por varias líneas, y yo utilizo ese pin de control para que deje pasar ese elemento hacia la salida. Esa es la función de estado. Entonces, cuando este elemento que está acá está funcionando, los demás elementos están desactivados, o sea, están en alta impedancia. Cuando este va a funcionar, este se pone en alta impedancia y este genera el bit que tiene la entrada en la salida y lo otro se desactiva. Esa es la función del triestado. Hablemos de los circuitos secuenciales. Ya eso ya lo hemos tocado. Sí, porque ya hemos hablado de los contadores. Pero no es el único elemento secuencial que hay. ¿Qué es un elemento secuencial? Vuelvo y repito. ¿Qué es un elemento combinacional? Te voy a recordarles rápidamente de dónde sale todo esto. Eso ya lo toqué en la clase pasada, pero simplemente lo voy a recordar para que no pierdan como el hilo de lo que está pasando. Entonces, un elemento, recordemos que la electrónica digital tiene dos grandes campos. Uno son el campo de los elementos combinacionales y el campo de los elementos secuenciales. ¿Cuáles son los elementos combinacionales? Los elementos combinacionales son, por ejemplo, las compuertas lógicas, por ejemplo, los multiplexores, por ejemplo, los decodificadores. Esos son elementos combinacionales. ¿Cuál es la característica de los elementos combinacionales? Que la salida solo depende de quién, de la entrada. Ese es como digamos, el funcionamiento de ellos. Entonces yo tengo la electrónica digital,
Y aquí tengo lo combinacional. Ustedes ya son expertos en manejar lo combinacional. Pero está el otro campo, que es lo secuencial. En lo combinacional, las compuertas es lo más básico, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con la salida? Si yo coloco en esta AND, que tengo acá un 1 y un 1, pues ¿qué va a tener la salida? Un 1. Eso es combinacional. La salida, mírela, esta salida solo depende de quién, de la entrada. Eso es combinacional. Ahora, ¿qué es secuencial? Yo voy a tener un elemento en el cual la salida no solamente va a depender de la entrada, sino que también esta salida puede realimentar la propia entrada, ¿sí? Y hay algunas veces donde también va a tener una señal de reloj. Entonces, eso es un secuencial. Entonces, en los elementos secuenciales voy a tener que la salida no va a depender solo de la entrada, sino que también va a depender de una realimentación y puede depender también de una señal de reloj. Eso es secuencial. Entonces, ¿pero qué pasa? Lo secuencial se construye también ¿desde dónde? Desde lo combinacional. O sea que aquí internamente va a tener un arreglo de ¿qué? De compuertas. Y eso va a permitir, de acuerdo a cómo esté configurado, el funcionamiento de este elemento secuencial. Entonces, ¿qué tengo acá? Lo que tengo acá es, estamos haciendo la descripción de lo que son los circuitos secuenciales. ¿Listo? Hay dos circuitos básicos secuenciales que se conocen como biestables. Están los circuitos síncronos y los circuitos asíncronos. Los circuitos síncronos, como su nombre lo dice, síncrono. ¿A qué les suena síncrono? Síncrono suena a que ese elemento, ¿cierto? Va a depender de una señal de sincronización. Entonces, un síncrono va a depender de una señal de sincronización. ¿Y cuál es esa señal de sincronización? El reloj. Entonces, ¿qué es un elemento síncrono? Es un elemento, como su nombre lo dice, la salida está sincronizada con la señal de reloj. Entonces, yo tengo entrada, señal de reloj y salida. Entonces, yo voy a tener una sincronización en ese elemento para producir la salida. ¿Listo? Eso es síncrono. ¿Y qué es asíncrono? Asíncrono, entonces ya no va a haber una señal de reloj, esto ya no existe, sino que él va a tener unas realimentaciones, unas configuraciones en las cuales síncrono, en las cuales ya no hay una señal de reloj que me vaya a decir cuándo salga el elemento, sino que simplemente se realiza todo ese proceso sin necesidad de tener la señal de reloj y se va a producir la salida. ¿Qué es síncrono? Su nombre lo dice. Hay sincronía. ¿Qué es sincronía? Les voy a poner un ejemplo. Ustedes han visto cuando pasan, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, que pasan dentro de las categorías de los deportes que ellos tienen, hay una que es como de una especie de baile acuático. ¿Sí se acuerdan? Que están en el agua y ellos hacen unas coreografías en las cuales todos deben de hacer, todos los participantes, digamos, de ese país, deben de hacer al mismo tiempo todas las, digamos, todas las piruetas o todos los ejercicios, ¿sí? Y ustedes observan, todos están sincronizados, porque todos lo hacen ¿qué? Al mismo tiempo. Entonces, si lo llamamos a la electrónica digital, entonces, ¿qué es lo que le quiero decir a usted? Yo voy a tener un circuito, voy a señalarlo aquí en rojo, voy a tener un circuito y ese circuito va a tener una señal de reloj que es la que va a permitir sincronizar toda la respuesta que hay en esta caja que está acá, que estoy señalando en ese círculo. Pero ¿cuándo va a salir la respuesta? Cuando esa señal de reloj lo permita hacer, a diferencia del asíncrono. Como el asíncrono no tiene señal de reloj, al no tener señal de reloj, pues ¿qué va a pasar? Simplemente, cuando se produce todo el proceso interno de ese elemento asíncrono, genera la respuesta. O sea, no tiene que esperar una señal de reloj por aparte para poder generar esa respuesta. ¿Sí me entendieron? O sea, la salida no está necesariamente, no está sincronizada con la entrada, ni con la señal de reloj. Simplemente se genera todo el proceso interno que tiene acá, todo el proceso que tiene internamente, y apenas se cumpla todo el proceso, se genera la salida. ¿Sí está claro? Sí, señor. Listo. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, vamos a hablar de dos elementos básicos. Entonces, ¿cuáles son? Los síncronos, que normalmente se activan o por flanco o por nivel. Yo se lo expliqué en la clase pasada. Recordemos que cuando es por nivel, está manteniendo el nivel para poder que la salida se mantenga. Mientras que por flanco simplemente hace una transición de bajo a alto o de alto a bajo, ¿cierto? Que ahora que lo estábamos identificando como una flechita, vimos algunos elementos que funcionaban por flanco, que es donde más, digamos, donde más se utiliza. Y ya los elementos asíncronos, ya los expliqué, simplemente no hay una señal de reloj que permita sincronizar todo el elemento. Entonces, aquí está lo que les estaba comentando, los circuitos síncronos funcionan sobre la base de tiempo, o sea, una señal de reloj, es decir, las salidas dependen no solo de las entradas, sino también del estado en que estaban las salidas y del tiempo, o sea, de la señal de reloj. Esa es la característica de los elementos síncronos, no me lo olvide, síncrono. Cuando ustedes piensen en digitales, en síncrono, de una vez se llevan a la cabeza la señal de reloj, ¿listo? También están los otros elementos que son los asíncronos, y estos elementos asíncronos no utilizan la señal de reloj. Entonces vamos a encontrar varios tipos, el biestable RS, el biestable JK y el biestable T. ¿Listo? ¿Qué es un biestable? Que maneja dos, como nombre le dice, dos estados. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar. Por ejemplo, este que tengo acá. Este es el biestable asíncrono RS. ¿Por qué sé que este es asíncrono? ¿Quién me dice? Porque yo puedo presumir o puedo decir que este elemento es asíncrono. Porque la salida es una entrada de la otra, ¿no? O sea, los dos dependen entre sí. Primero, ¿por qué es biestable? Ahí se observa, ¿no? ¿Por qué es biestable? ¿Cuántas salidas tiene? Dos, la positiva y la negativa. Tiene dos, ¿sí o no? El Q y el Q negado. Entonces tiene dos salidas. Cuando aparece el Q en uno, ¿qué se supone que hace el Q negado? Ya está en cero. Debe estar en cero. ¿Sí? Eso es un biestable. ¿Ya me entendieron por qué es biestable? Sí, sí. Sí, sí, señor. Listo. Entonces, pero ¿ustedes se acuerdan qué pasaba, por ejemplo? Yo saco mi lapicito. ¿Qué pasaba, por ejemplo, cuando
yo tenía, por ejemplo, yo voy a colocar a S, y coloco aquí todas las posibilidades. Perdón, lo torcido, pues es trato de la pantalla, me torce un poquito. Entonces yo tengo aquí S, R, Q, Q negado, ¿sí o no? Acá tengo la última posibilidad. Entonces, ¿qué pasa si S y R son 0? ¿Qué pasa si S y R son 0, 1? ¿Qué pasa si son 1, 0? ¿Y qué pasa si son 1, 1? Entonces, si son 0, 0, les vamos a colocar aquí un 0 y un 0, ¿cierto? Vamos a suponer que aquí había un 0 en Q, y pues por tanto en Q negado, ¿qué tenía que haber? Un 1, ¿sí o no? Entonces, estamos suponiendo que hay ahí, puede ser al contrario, no importa, pero había un 0 y un 1. Entonces, vean, tengo un 0 acá en S, ¿cierto? Ese 0 entra aquí, ¿cierto? Entraría aquí. Luego viene por acá, por Q negado, entra un 1. ¿Y esta qué compuerta es? ¿Una qué? Esa es una NOR. Ah, sí, sí, por el puntico, sí. Entonces, como es una NOR, si usted se acuerda, la OR vale 1, la OR, no la NOR, sino la OR vale 1 con cualquiera de las entradas en 1, ¿sí o no? Vale 0 cuando las dos son 0. Entonces, ¿qué es una NOR? Lo contrario. ¿Qué pasa? Yo tengo 0, 1. ¿Qué va a salir en una NOR? ¿Qué va a salir, muchachos? Yo tengo 0, 1. En una NOR. Va a salir un 0. 0. Un 0. Sale un 0. Entonces, llega el 0 por aquí, entra acá, 0 y 0, que me va a salir un 1, y ya queda otra vez el circuito. ¿Cómo quedó el circuito en este momento? Quedó ya estabilizado. Como ustedes observaron, con 0, 0, Q sigue siendo ¿qué? Q, porque era 0 y siguió siendo 0. Y Q negado siguió siendo ¿qué? Q negado. Ahora vamos con el segundo caso. ¿Qué pasa si es 0, 1? Entonces vamos a ver qué pasa acá. Entonces yo tengo acá un 1. Tengo acá un 0. Vamos a ver que tengo 0 y 1. Entonces, tengo un 0 por la S, ¿cierto? Acá tengo 0. Él recibe por acá un 1. 0 y 1 ya sabemos que es ¿qué? Es 0. Este 0 viene por acá. 0 y 1, ¿qué me va a dar? Mire que 0 y 1, cuando yo tengo en una NOR, me va a dar un ¿qué? Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo tengo por acá un 0 y un 1, me va a salir un ¿qué? Un 0. Mire que tenía un 1 y ahora pasa a ser ¿qué? 0. Entonces llega el 0, este 0 cambia. ¿Sí observan? Este 0 que estaba primero en 1, ahora cambia a ser 0. Se viene por acá, entra 0, 0 y 0, 0 en una NOR, ¿qué es? Un 1. Mire que este 1 cambia también, es 1. Viene el 1 por acá, cambia este 0 que está acá. 1 y 1, ¿qué me va a dar? Me va a dar ¿qué? 0. ¿Sí o no? Viene el 0 acá y ya quedó. Mire que quedó en la parte de arriba un 1 en Q y en la parte de abajo que quedó un 0. ¿Sí observaron? Estaba 0, 1 y mire cómo quedó, quedó 1, 0. Entonces tenemos acá un 1, 0. Entonces, vamos a suponer que en el S hay un 1 y en el R hay un 0. Entonces, ¿qué va a pasar? Como tengo un 1 por arriba en la S y por debajo viene, en este caso, viene un 0, ¿cierto? Tengo 0 acá y tengo un 1 acá. Entonces viene un 0. 0 y 1 en una NAND, ¿qué me da? En una NOR, perdón. En una NOR. 1, un 0. Viene el 0, entra acá, cambia este 1 por un 0, ¿sí o no? 0 y 0, ¿qué me va a dar? Me va a dar ¿qué? 1. Viene el 1 por aquí, me cambia acá, 1 y 1, ¿qué me va a dar? 0. Entonces usted observa que quedó 0 en Q, ¿cierto? Y quedó 1 en Q negado. ¿Sí o no? Entonces mire que ya cambió. Entonces, ¿qué pasa cuando son 1, 1? En el caso ya lo vimos. Cuando son 1, 1, aquí va a haber un, digamos que hay un 1 y un 0. Voy a borrar esto. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un 1, 1? Está 1, 0. Entonces tengo un 1 por acá, ¿cierto? Por el 0 de acá viene hasta acá. 1 y 0, ¿qué me va a dar? Me va a dar 0. Este ya no va. Me va a dar 0. Viene el 0 por acá. Llega acá. 1 y 0, ¿qué me va a dar? Me va a dar ¿qué? 0. Viene el 0 acá. ¿Qué observan ustedes? ¿Qué quedó qué? ¿Qué quedó? 0. ¿Qué pasa con esta posibilidad? ¿Está qué? Errónea, ¿cierto? Como está errónea, entonces esta es una condición que no se debe presentar porque este elemento falla en esa posición. Recordemos que si está Q y Q negado, ¿qué debería de salir? Pues lo contrario en cada una de las entradas. Esta es la tabla. Entonces, ¿yo qué tengo? Si yo tengo S en 0 y R en 0, pues voy a tener, si ustedes observan, QN vale 0, por lo tanto, el Q futuro, o sea, el Q más adelante va a ser que el mismo 0, o sea, va a seguir siendo el mismo que QN, que es lo que estamos hablando ahorita. Mire, este es el Q futuro, yo señalo con el puntero láser. Este es el Q futuro, o sea, el que viene después del Q, después de haber hecho todo el procedimiento que hicimos ahora. Entonces, mire que tenía 0 QN y ahora queda otra vez 0, o sea, QN más 1, o sea, Q futuro, sigue siendo ¿quién? QN, o sea, QN se conserva. Lo mismo pasaría si hay un 0 o si hay un 1. ¿Qué pasa si es 0, 1 y en QN hay un 0? ¿Qué se va a dar en Q futuro? Un 1. O sea que este QN va a ser 1. ¿Qué sería en QN negado? Pues debería haber un ¿qué? Un 0. Lo mismo en el otro lado. Si hay un 1, pues va a quedar un 1. ¿Qué pasa si está 1, 0 y hay un 0? Pues se va a quedar como 0. Pero ¿qué pasa si hay un 1? Se va a convertir ¿a quién? A 0, que fue lo que ya hicimos. Pero ¿qué pasa si son 1, 1? Si hay un 0, va a salir un valor, ¿cierto? Y si hay un 1,
va a salir un valor. ¿Cuál es el problema que tiene acá? El problema con esta condición es que, recuerden que, ¿qué pasa cuando los dos son 1? Cuando los dos son 1, él va a poner en Q y Q negado va a poner el mismo valor. Y eso no es posible, eso no está definido, eso no está bien hecho. Tiene un error. Entonces, por eso, el biestable RS no se utiliza, pero es la base del resto de los biestables. Aparece el biestable JK. Entonces, ¿cuál es la diferencia de este JK? Ah, bueno, algo importante, ¿no? Que me olvidaba comentarles. La R es de reset y la S es de setear. ¿Qué es reset? Reset es 0. Recuerden que reset es llevar a 0. Mientras que set es llevar a ¿qué? A 1. ¿Qué hicieron? Hicieron una mejora al RS y lo llamaron JK. ¿Cuál es la mejora? Le agregan una segunda etapa. Ya lo voy a mostrar. Una segunda etapa. ¿Qué pasa? ¿Qué ganan con eso? Garantizan que cuando se esté cumpliendo la condición de que J y K, que sería el RS, sean 1, 1. Mira lo que pasa. Mire que el Q negado es 0, pero el Q futuro pasa a ser ¿qué? 1. Pero si el QN es 0, pasa a ser 1. Si el QN es 1, pasa a ser 0. ¿Qué notan acá? ¿Qué notaron entre el QN y el QN y el QN más 1? O el Q presente y el Q futuro. ¿Qué notan? Vuelve después al estado inicial, o sea, empieza a 0, luego 1 y luego pasa de 1 a 0, como si volviera al estado inicial. Que está alternando, ¿sí ven? Si aquí es 0, luego en el futuro va a ser ¿qué? 1. Y si es 1, en el futuro va a ser ¿qué? 0. Esa es la condición más importante para los contadores. Esa es la condición básica de los contadores. Por eso, el elemento base de un contador es que el flip-flop JK. Este es un biestable, ¿no? Porque no es flip-flop, pero es, digamos, el antecesor del flip-flop. ¿Listo? ¿Cómo le llamas el proceso de cambiar de 0 a 1, 1 a 0? Se llama toggle. O toggle. Se le llama que es el proceso de cambiar de 0 a 1 o de 1 a 0. ¿Listo? Hay otro biestable, que es el tipo T. Este es mucho más sencillo. ¿Qué es el tipo T? También sale el RS. Sino que la salida se va a unir, va a quedar una sola salida, para que me entiendan. Entonces, si yo tengo en la entrada 0 y tengo QN en 0, ¿qué va a salir en QN más 1? Pues 0. Si yo tengo en la entrada 0 y en QN tengo un 1, ¿qué va a salir en la salida? Pues 1. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí vamos a tener QN y aquí vamos a tener QN. Eso es lo que quiere decir. O sea, se mantiene la entrada. ¿Sí está claro? Pero se mantiene la salida. ¿Listo? Entonces, esa es la característica. ¿Qué pasa si tengo un 1? Entonces, si tengo un 1 y aquí en QN había un 0, ¿qué me va a salir? Un 1. ¿Qué pasa si tengo un 1 y acá hay un 1? ¿Qué me va a salir? Un 0. ¿Se observa? Cambió. Aquí se alternó. ¿Sí ven? Aquí se alterna. Que es lo que decía yo, el tubo. Entonces, ese es el biestable tipo T. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Que no maneja sino una entrada. Esa es la diferencia. Mientras que el anterior maneja dos entradas. Maneja Q y maneja T y maneja K. ¿Listo? ¿A qué se debe ese JK? Se debe a los nombres de los creadores. ¿Listo? Entonces, esta es la figura física de un biestable RS. Ustedes lo observan. No hay señal de reloj. No hay señal de reloj. Tenemos acá S, si lo observan. Tenemos acá R. Y aquí internamente de esta cajita que ustedes ven ahí, es la composición que ya les voy a mostrar cuál es. Entonces, la tabla de verdad que me indica, voy a tener acá un Q y voy a tener acá un Q negado. Entonces, si está 0, 0, Q se mantiene. Si está 0, 1, me va a colocar Q en 0. Y si está 1, 0, me va a colocar Q en ¿qué? En 1. Pero ¿qué pasa cuando es 1, 1? Usted va a observar que Q vale 1 y Q negado vale 1. Esta es una salida que no es válida. ¿Listo? Esta no es válida. Por eso esta condición no se debe presentar. ¿Listo? ¿Y quién arregla esa condición? Entonces ya no es un RS, sino que pasa a ser un JK. Que toma la esencia del RS, pero con una etapa previa le arregla el problema del 1, 1. Bueno, sigamos. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, ¿cómo sería el comportamiento de este? Eso ya lo habíamos visto. Entonces, si tengo 1, 0, ¿qué va a salir? 1. Si tengo 0, 0, ¿qué va a salir? Q, o sea, el 1 que ya tenía. ¿Sí me entendieron? O sea, aquí ¿qué va a tener? 1, 0. Entonces, miremos acá, 1, 0. S en 1. Y R en 0. ¿Qué va a salir? Un 1. O sea, aquí va a haber un 1. Luego que viene ese 0, 0. 0, 0, mire, Q sigue siendo Q. O sea que Q estaba en 1, sigue siendo ¿qué? 1. ¿Qué pasa si es 1, 1? Pues aquí dice que va a ser ¿qué? 1. ¿Qué pasa si es 0, 1? Dice que va a ser ¿qué? 0. Y así sucesivamente va a seguir con cada uno de las unidades que tengo allí. Listo. Este sí es el flip-flop. ¿Qué es un flip-flop? Un flip-flop es un elemento combinacional, pero a diferencia del biestable, el flip-flop sí es que síncrono. Si ustedes observan, el anterior era ¿qué? Asíncrono. No dependía de un reloj. Pero el flip-flop sí depende del reloj. ¿Dónde está el reloj? Miren, aquí está el reloj. Ese es el reloj. Entonces, ¿qué tengo yo? El biestable, este es el juego del biestable. Tiene una etapa inicial, si la ven, y tiene la entrada del reloj. Entonces, según lo que ya hemos visto del flip-flop RS, recuerde que tiene problemas en cuál. ¿Tiene problemas en dónde? En esta última condición. Entonces, ya no va a depender solo de que S y R tenga la cantidad, también va a depender de un nivel. Si ustedes observan, aquí en la tabla de verdad que tengo acá, él está mostrando que funciona por nivel, mire, nivel alto. ¿Cierto? Esto ya lo expliqué, ¿no? La clase pasada. Esto es nivel alto. ¿Listo? Pero esta condición, por ser RS, no se debe presentar. O sea, no es válida. ¿Por qué? Porque ahí va a generar problemas. ¿Listo? ¿Qué característica tiene este flip-flop? Tiene la característica de que solamente va a cambiar o va a modificar la entrada
de S y R, o sea, cuando S y R cambia, pero él va a modificar la salida, si el reloj está en ese momento en el nivel alto. Esa es la diferencia. Entonces, acá ya tenemos un elemento síncrono porque depende de quién. Esa salida va a depender también de quién, de la señal de reloj. ¿Listo? Esa es la característica a tener en cuenta ahí. Entonces, esa es la forma física de ese flip-flop. Acá lo tenemos. Ya les había dicho, la S set, la R reset, y tenemos nuestra señal de reloj. ¿Sí? Así se representa con un gorrito acá. Y eso es lo que se conoce como un flip-flop. Entonces, repito, ¿qué es un flip-flop? Un flip-flop es un elemento secuencial en el cual la salida es biestable, pero a diferencia del biestable normal, es un elemento que va a tener una señal de reloj que va a permitir sincronizar la salida. Esa es la gran diferencia que se tiene aquí. ¿Listo? Entonces, ese es el símbolo de ese flip-flop. ¿Existe el flip-flop RS? La verdad existe en papel, pero no se utiliza. O sea, realmente no, la implementación que aparece, en algún momento apareció, no se maneja. ¿Por qué? Porque reemplazó ¿cuál? El JK. Recordemos que este RS, por el problema que tiene en la última condición, fue reemplazado por el JK. Entonces, esa es la tabla de verdad. Entonces, teniendo en cuenta la tabla de verdad, ¿cómo sería la representación acá? Eso ya lo habíamos visto en la clase pasada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Recordemos, a pesar de que R y S cambien, mírenlo, aquí está, aquí va un 1, luego pasa a ser 0, le mantiene en 0, luego pasa otra vez a ser 1. A pesar de que el R siempre va a ser 0, ustedes observan, ¿él cuándo va a cambiar? Él va a cambiar solo en esos intervalos donde está el nivel alto, vean. Solo aquí. A pesar de que estas dos, S y R cambien, él solo va a poner en la salida el cambio cuando están los niveles altos. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿qué sería la salida acá? De esta forma. Entonces, ¿qué tenemos? S y R. Si S es 1, que es como el caso que tenemos acá, es 1, ¿cierto? Y aquí es 0. Entonces, 1 y 0, ¿qué es la salida? La salida que sería 1, vean. ¿Cierto? Mire que aquí a mitad cambia, pero mire que se sostiene. ¿Y por qué se sostiene? Se sostiene porque él solamente va a permitir cambiar cuando están los niveles altos. Aquí viene a ser 0, 0, que es 0, 0, Q. Pero como Q ya valía 1, pues sí, Q sigue siendo ¿quién? Q. Aquí vuelve y cambia, mírelo, aquí están otra vez, cambian otra vez, es 0, 0, perdón, es 1, 1, 1, 1 es 1, como ya estaba en 1, pues sigue siendo 1, hasta que vuelve a ¿qué? Otra vez al reloj. Ya aquí es 0, 1, ¿cierto? Y 0, 1 es 0. Mire que solo en este pedazo donde estaba a nivel alto, y ahora sí cambia. Pero mire que él realmente, aquí coincide, ¿no? Coinciden los tres. Pero mire que se sostiene, a pesar de que aquí vuelve y cambia, míralo, aquí está, vuelve y cambia, pero él no va a cambiar, se sostiene 0. ¿Hasta dónde, cuándo cambia él? Cuando llega al siguiente nivel alto del reloj. Recordemos que este es el reloj. ¿Listo? Este es el flip-flop tipo D. Esta es la base de los registros. ¿Qué observan ahí? Que es el mismo flip-flop SR, pero, ustedes observan, solo tiene ¿quién? Una entrada. ¿Por qué? Porque la otra entrada se negó y alimenta al R. En pocas palabras, él no va a tener sino, si el dato es 0, pues aquí él va a tener 0 aquí y un 1 acá. Y si el dato es 1, él va a tener acá un 1 aquí y un 0 acá. ¿Sí lo ven? Entonces, nunca va a encontrar la misma entrada. Entonces, esa es la ventaja que tiene este flip-flop tipo D. Como ya les había dicho, es la base de los registros. ¿Qué tenemos acá? Mírenlo, aquí está. Este es el circuito interno de él. Usted observa, mire que estará con puertas. ¿Sí? El esquema es el mismo, mire. La realimentación y una etapa previa donde entra ¿quién? El reloj. Aquí entra ¿quién? El reloj. Mira, aquí está. Este es el reloj. ¿Listo? Ese es el flip-flop tipo D. ¿Listo? Esa es la representación de flip-flop tipo D. ¿Qué encontramos acá? Algo que ya habíamos visto. No me voy a detener acá. Simplemente es, acá lo que vamos a tener es que tengo el símbolo del flip-flop tipo D, pero tengo dos entradas más externas que son ¿qué? Recordemos que el flip-flop básico es síncrono. Pero este en particular tiene dos entradas. Una que se llama preset y otra que se llama como clear. ¿Qué pasa cuando preset y clear funcionan? Pues va a colocar un estado sin importar el resto de lo que tenga en el reloj o lo que tenga en los datos de entrada. No importa, él va a poner un estado ya definido. ¿Qué es preset? Preset es poner a 1. ¿Qué es clear? Clear, como el nombre lo dice, resetear, es poner a ¿qué? A 0. Entonces, mira lo que pasa acá. Si preset está en 0 y clear está en 1, estoy activando a ¿quién? A preset. Y la salida va a ser sí o sí 1. Bueno, entonces, acá tenemos un preset y tenemos un clear. Entonces, el preset es 1, forza a que sea 1, mira aquí lo ven. No importa, mire que no importa el reloj. Recuerde que las X es término indiferente, no importa. Y no importa lo que haya en la entrada. Sí o sí va a salir un 1. ¿Qué pasa cuando el clear está en 0? Porque recuerde que estos se activan es con 0, no con 1. ¿Qué pasa cuando está en 0? Sin importar lo que haya en el reloj o el que haya en la entrada, la salida va a ser ¿qué? 0. ¿Sí lo ven? Entonces, mire que estas que son asíncronas, el preset, o sea, el preset y el clear, este es el preset, ¿no? Esto es una P. El preset y el clear son asíncronos. ¿Listo? Es importantísimo que lo tengan presente. Créanme que eso es vital. ¿Por qué? Porque es que esto no va a definirse por el reloj. ¿Cuál sí funciona con el reloj? Pues la entrada normal. Para que no funcione ni el preset ni el clear, ni que deben estar en 1, vea. Yo coloco en 1 para no poner a funcionar ni el preset ni el clear. Entonces, hay flanco de subida en el reloj, ¿cierto? El flanco de subida. Y si en el D hay un 1, ¿qué va a salir en el Q? Un 1. ¿Qué pasa si hay flanco de subida y en el D hay un 0? Pues ¿qué va a salir? Pues un 0, ¿cierto?
Entonces, ¿qué pasa si no hay flanco de subida? Pues no hace nada, se queda en el estado que estaba anterior, o sea, en el estado Q. ¿Listo? Habíamos visto que existía, aquí está, mírenlo. Este ya es un flip-flop real, este es un flip-flop tipo D, que es real y tiene también ¿qué? Preset y tiene también clear. Funciona así como les digo. En este circuito integrado tenemos dos flip-flops. Acá está la tabla de verdad, mírenla. Entonces, lo mismo que estamos viendo. Miren, ¿qué pasa si el preset está en bajo? Sin importar lo que haya, ¿qué va a salir? ¿Qué va a salir en Q? Pues un 1, porque está en bajo el preset. Que hombre, que el preset es 1. ¿Qué pasa si el clear está en 1? En 0, perdón. En bajo. Sin importar lo que haya en el reloj o en la entrada D, la salida va a ser 0. ¿Qué pasa si hay 0, 0? Esto no se puede permitir. O sea, ustedes no pueden poner nunca las dos, el preset y el clear, los dos en 0. Porque o es 1 o es 0. Usted no puede poner los dos, genera un error. Es un estado que no se debe presentar. Pero ahora, usted ponen 1, los ponen 1. ¿Para qué los ponen 1? Los ponen 1 para que puedan funcionar el flip-flop. Entonces los ponen un preset en 1 y clear en 1 con un flanco de subida. Si en D había un 1, ¿qué va a pasar en Q? Un 1. ¿Qué pasa si hay 1, 1 en preset de clear, flanco de subida y un bajo? Pues Q va a ser ¿qué? Bajo. ¿Y qué pasa si hay 1, 1, pero no hay flanco de subida, sino que simplemente el reloj no cambia? Simplemente, sin importar lo que haya, Q se mantiene. Bueno, ese es el flip-flop JK. ¿Qué es? Mírenlo acá está, esta es la forma. ¿Por qué llama JK? Yo les había dicho a ustedes los nombres de las personas que lo crearon, Jack y Kilby. Ese es el JK, Jack Kilby. Entonces, acá está la forma física de este flip-flop. Esta es la tabla de verdad para este flip-flop, de acuerdo a su composición. Esta es la entrada de reloj. Ustedes observan esta entrada de reloj. A diferencia del anterior, este funciona es con ¿qué? Con flanco de bajada. ¿Listo? Mira, aquí está el negador. Tenemos J y K y las salidas Q y Q negado. Y este es el circuito que ustedes observan, es muy parecido al anterior. La entrada de reloj, primera etapa y la última etapa. Porque acuérdense que esta etapa se coloca principalmente para eliminar el estado de 1-1, que realmente lo que hace ese estado era en el SR era generar digamos, una posibilidad indefinida. Entonces, ¿cómo se lee este? Si yo tengo flanco de bajada y en J tengo 0 y en K tengo 0, pues la salida es Q, o sea, se mantiene. Si tengo reloj en flanco de bajada, tengo un 0 en J y un 1 en K, sería 0. Si tengo flanco de bajada, en J tengo un 1 y en K tengo un 0, pues sería un 1. Si tengo flanco de bajada y tengo J en 1 y K en 1, mira lo que pasa. Q, que estaba aquí, ahora pasa a ser ¿qué? Q negado. ¿Se observa? Vea, Q ahora se convierte en Q negado. ¿Listo? ¿Esto cómo se llama? Es lo que decía ahorita. Vamos a todo. Eso es cambiar. Pasar de un 1 a un 0 o pasar de un 0 a un 1. Esta condición es importantísima porque es la que permite hacer el conteo. Por lo tanto, el flip-flop JK es la base del contador. ¿Listo? Vamos a mirar a ver qué pasa. Este es un flip-flop JK. Mira, aquí está. Es un flip-flop JK. ¿Listo? Con clear. Este no tiene preset, clear solamente tiene clear. Aquí está la tabla de verdad. ¿Cómo lee esto? Entonces, ¿cómo lee? Entonces, yo tengo, si el clear está en bajo y no tengo reloj, no importa lo que esté en el resto en JK, la salida va a ser bajo. Porque acuérdense que estoy regresando el que clear, forzando que sea clear. Recordemos que esta entrada clear es asíncrona. El resto sí funcionan con el reloj. Entonces, si tengo el clear en alto, o sea, para que el clear no funcione, tengo que poner el que en alto. Tengo el reloj que está en 1, nivel alto, nivel alto, nivel alto. Y JK vale 0, 0, pues Q se mantiene. ¿Sí ve? Q es Q su 0, o sea, se mantiene. Si tengo nivel alto y tengo un 1 en J y un bajo en K, voy a tener alto. Si tengo nivel alto y tengo un bajo en J y tengo un alto en K, voy a tener bajo. ¿Qué pasa si tengo nivel alto el reloj y tengo 1, 1? Se va a generar el tubo. O sea, el cambio, aquí va a ser el cambio de 1 a 0 y 0 a 1. Esa es la base de ¿quién? De el contador. ¿Listo? Este es el contador, sí, ya lo hicimos, simplemente lo voy a tocar acá. Es el contador de 4 bits. Ustedes observan ahí, son 4 flip-flops JK, ¿cierto? Es un contador serial. ¿Cómo funciona? Ya lo había hecho la vez pasada, simplemente voy a recordarlo aquí rápidamente. Para que él funcione, tiene que estar en la función de tubo, que ya lo vimos, o sea, esta condición. Esta que ustedes ven aquí. ¿Sí? Entonces, coloco 1 y 1, todos los flip-flops están en 1 y 1, se observan. Viene flanco de bajada. Vamos a suponer que en primera instancia todos están en 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Flanco de bajada, como hay una transición de flanco de bajada, el Q pasa a ser ¿qué? 1. Entonces, si ustedes observan, este es el menos significativo y este es ¿qué? El más significativo. ¿Sí ven? Este es el más significativo y el anterior era el menos significativo. Entonces, mire que estaba los 4 en ceros y ahora este pasa a ser 1 y estos ceros. Voltéenlo y se dará cuenta, como este es el menos significativo, este es el LSB, o sea, es el que menos vale. O sea, aquí lo ordenamos, ese 1 va a quedar aquí va a quedar un 0. ¿Cierto? Siendo el LSB este. Esto sería el MSB. Entonces, esto es lo que tenemos aquí. ¿Listo? Y así va a funcionar. Viene el siguiente flanco de bajada. Al haber flanco de bajada, este vuelve a cambiar a ser 0. Estaba en 1 y pasa a ser 0, ¿cierto? Entonces, vuelve y aparece ¿qué? Un flanco de bajada. Pasó de 1 a 0. Eso es flanco de bajada. Entonces, ese flanco de bajada va a operar a este segundo flip-flop. Entonces, este que estaba en 0 pasa a ser ¿qué? 1. Entonces, ya voy a tener acá un 1, 0. Y así sucesivamente se va a ir propagando, generar acá el 0, 0, 1, 1. Luego va a venir acá el 0, 1, 0, 0. Luego va a venir el 0, 1, 0, 1. Luego el 0, 1, 1, 0.
luego el 0, 1, 1, 1 y así sucesivamente. ¿Listo? Como les dije, esto ya lo habíamos hecho en la clase pasada, simplemente lo estoy recordando pues para que no se pierda la secuencia. Bueno, entonces, acá tenemos el registro de corrimientos de flip-flop tipo D. ¿Cómo lo hace? Ya habíamos hablado, recuerden que él sostiene el dato, por eso se llama un registro. Este es un registro que almacena. ¿Cómo lo hace? Vamos a suponer que aquí tengo un 0, acá tengo un 0, acá tengo un 0 y acá tengo un 0. Llega el nivel alto. Entonces, vamos a ver que en el data hay un 1. Llega el primer nivel alto. ¿Qué va a hacer? Lo que estaba en la entrada pasa a la salida. Este pasa a ser 1. Este 0 que estaba acá pasa aquí. ¿Sí? Este 0 que estaba aquí pasa acá. Y este 0 que estaba aquí pasa acá. Entonces yo voy a tener un 1, 0, 0 y 0. ¿Cierto? ¿Qué va a pasar cuando llegue el siguiente nivel alto? Este 1 que estaba aquí, digamos que el 1 sigue acá, ¿cierto? En la entrada. Entonces este 1 pasa aquí. Este 1 que estaba aquí va a reemplazar este 0, o sea, aquí ya va a haber un 1. Y aquí este 0 que estaba en el de acá, el segundo, pasa aquí al tercero. Y este 0 que estaba aquí pasa aquí al cuarto. Y así sucesivamente, en el siguiente nivel alto, el 1 que está en la entrada pasa a esta salida, este 1 que está aquí pasa a esta salida, este 1 que está aquí reemplaza a este 0, pasa a ser 1, y el 0 que estaba aquí pasa a esta salida. ¿Sí está claro? ¿Sí entendieron cómo funciona el flip-flop tipo D? Eso se llama como un registro. Ustedes observan un registro de corrimiento. ¿Por qué de corrimiento? Ustedes observan que el uno se va propagando de un registro al otro, de un flip-flop al otro. Entonces, este es otro. El anterior tenía salida en paralelo. Este es el mismo. ¿Cuál es la diferencia de este con el anterior? Se llama un shift register. ¿Qué diferencia del anterior, en donde la salida iba saliendo en paralelo? Aquí la salida va saliendo como serial. ¿Y por qué serial? Porque ustedes se acuerdan, en el anterior, la salida se iba propagando y usted iba a poder ver la salida en cada uno de los datos. Alguno iba llegando al reloj. Mientras que acá no. En este es el mismo caso, pero a diferencia del anterior, si ustedes observan, mire que la diferencia es que la salida solamente va a ser una, va a ser aquí. O sea que él, hasta que no pase por los 4 flip-flops, usted no va a poder apreciar la entrada que tiene en dato. O sea que este uno de aquí va a tener que pasar por acá, luego va a tener que saltar acá, luego va a tener que saltar acá, y por último debe saltar acá para que usted lo pueda apreciar en la salida. Este es un chip register. Este es con salida serial. ¿Listo? Y es una salida única, mientras que la anterior era salida paralela. ¿Por qué? Ustedes observan, aquí en paralelo sale por todas las pines. Entonces, ya para finalizar esta parte, entonces, ¿qué son los registros? Pues los registros son considerados como los bloques más importantes de un computador, ¿cierto? O uno de los bloques más importantes de un computador. Recordemos que son parte fundamental de la ALU. Recuerde que la ALU almacena los datos, perdón, la CPU coge los datos de la ALU y los almacena ¿en dónde? En registros. Son las unidades más rápidas que tiene el computador en cuanto a memoria, ¿cierto? Y vienen en bloques de 16, 32 o 64 bits, ahora están hablando de 128 bits. En esta arquitectura, los registros, como son la unidad de memoria más pequeña, o sea, también es una de las más rápidas. Y como ya lo pudimos ver, existen registros paralelos y registros seriales. Y la unidad atómica, pues, de ese registro, que ya sabemos que es el flip-flop tipo D. ¿Listo? Este es una estructura de un registro en paralelo, ya lo había explicado. Ustedes observan que tiene una entrada que es E0, E1 y EN, y tiene una salida que es S0, S1 y SN, o sea, sale en paralelo. Al mismo tiempo sale por todas. ¿Cierto? Eso se llama registro, ¿qué? Paralelo. ¿Listo? Entra en paralelo las entradas y salen en paralelo, valga la redundancia, las salidas. ¿Listo? Mire que la señal de reloj es la misma. Eso es importante que tengan en cuenta, ¿no? Mire que la señal de reloj que alimenta cada flip-flop es la misma, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Aquí lo tengan. Acá lo pueden observar. Miren. Mire que la señal de reloj entra aquí y entra acá. Entra al mismo tiempo en todos. ¿Listo? Esa es la representación de él, ¿cierto? En su forma general. Entonces tenemos una entrada. Esta flecha así, con una raya acá, significa, y esa N es la cantidad de bits. Esta es la cantidad de bits. Entonces, esto indica que va a entrar tantos bits y van a salir tantos bits. Eso es una entrada paralela y una salida, ¿qué? Paralela. ¿Listo? Esa es la forma en que conecta. ¿Cómo yo conecto en un bus todos estos registros? ¿A través de qué? ¿Qué iría acá? Ya lo vimos al principio de la clase. ¿Cómo se llama el elemento que yo utilizo para poder conectar en un mismo bus varios elementos y no vaya a haber un conflicto o una intersección, pues, de uno y ceros? O un colapso, llámele así si quiere, o una colisión de uno y ceros. ¿Cómo se llama el elemento que yo utilizo? ¿Que vimos al principio? ¿Un qué? ¿Un shift? No. Yo les dije, hay este elemento que ustedes ven acá, que fue el primerito que vimos. Es un elemento que tiene la capacidad de realizar 3 cosas. O deja pasar el 1, o deja pasar el 0, o produce un estado de ¿qué? De alta impedancia. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama el elemento? No le olvide, muchachos, es un triestado. Para poder yo colocar eso así como lo estoy mostrando en esa gráfica, debo de utilizar un triestado. Para poder yo controlar que cuando uno de los registros esté colocando el dato, los otros estén deshabilitados, o sea, están en estado de alta impedancia. ¿Sí está claro? ¿Es el nombre de ese elemento? ¿Triestado? ¿No conoce por otro nombre? No, es el nombre, triestado. ¿Existe el triestado? Claro que existe el triestado. Lo que pasa es que nosotros lo utilizamos porque nosotros normalmente no hacemos las conexiones así, de ese estilo. ¿Sí? Nosotros normalmente jugamos con una conexión diferente. Por ejemplo, podemos controlar con un multiplexor o hacer otro tipo de conexiones. Entonces, pues, normalmente no manejamos una conexión así, que compartamos un mismo uso. Bueno, este es el registro serial. Ya como su nombre lo dice, ustedes observan la salida ya no es en paralelo, sino que sales al último, en el último flip-flop. Se va propagando de flip-flop en flip-flop. La señal de reloj alimenta a todos de igual forma. Y a lo último es que se ve esa salida. Eso se conoce como un registro serial. ¿Listo? Y este es el símbolo, a diferencia del anterior que era N. Ustedes observan, el bus era con N.
Aquí el bus es con un solo, porque sería, se va propagando un bit a la vez. Ya para finalizar, entramos en la última temática de lo que son las jerarquías de las memorias. Entonces, voy a aprovechar esta cuestión para explicar todo el concepto. Las memorias tienen, digamos, un lema. Entre más pequeñas, más rápidas. Entonces, ¿cuál es el elemento más rápido de memoria que tiene digamos, un computador? ¿Cómo se llama? Lo acabé de decir. ¿Cómo se llaman los más rápidos? ¿Cuál es el elemento más rápido que tiene un computador de almacenamiento? Lo acabamos de ver. Claro. No, de memoria, de almacenamiento. ¿Cuál es el elemento más rápido? Los registros. Registros. Los registros. Acá lo tenemos. Entonces, mire, el más rápido, el que menos puede, o sea, el que menos capacidad tiene es el registro, pero es el más rápido. Y este es el más rápido. ¿Cuál es el más lento? Las memorias de red. Este es el más lento, pero el que más capacidad tiene. Entonces, se sacrifica capacidad por rapidez. Luego vienen los niveles de caché, nivel 1, nivel 2, nivel 3, dependiendo de donde esté ubicado. La memoria principal. ¿Cuál sería la memoria principal de un computador? ¿Cuál es esta? La RAM. Luego viene la memoria secundaria. ¿Cuál sería la memoria secundaria? El disco duro. ¿Sí? ¿Cuál sería también otra parte de memoria principal? Pues podemos colocar la ROM también, si quieren. Memorias auxiliares. Otro tipo de memoria, discos USB, cualquier tipo de memoria de esas. ¿Listo? Entonces aprovecho esto para colocarles aquí. Y ya acabamos, ¿cierto? Pero para explicarles a ustedes lo que son los tipos de memorias que se manejan. Entonces, ya lo hablamos de la RAM. La RAM es una memoria de acceso, aleatorio, randómico. Se divide en dos tipos. Una RAM estática, por eso se llama SRAM, o una RAM dinámica. ¿Cuál es la diferencia entre la estática y la dinámica? Que la estática, él no se refresca, o sea, se carga el dato y se queda allí, mientras que la RAM dinámica necesita un refrescado constantemente. ¿Listo? ¿Qué pasa si la memoria RAM se le va la energía? Pues todo lo que tenía almacenado se va a perder. Luego entramos a la ROM. La ROM significa memoria de solo lectura. ¿Qué significa? Que es una memoria que usted no la puede utilizar sino para leer lo que tenía dentro. ¿De dónde viene la RAM? De fábrica. Ya los equipos vienen con su propia ROM y esa ROM ya viene fabricada para ese equipo. Entonces usted no la puede borrar, ya viene hecha así. La única forma de usted cambiar es cogiendo el chip donde está la ROM y colocando totalmente diferente. Esa ROM evoluciona y aparece la PROM, que es una memoria de solo lectura, pero es programable. O sea, ¿cuántas veces se puede programar? Una sola vez. Después de que la programó ya no la puede borrar. ¿Listo? Entonces, sigue siendo, usted ya la programó y que convirtió en una ROM, pero se puede programar por lo menos una vez. Luego evoluciona esto y aparece ¿cuál? La EPROM, que es una memoria de solo lectura, pero es programable y es borrable por luz ultravioleta. ¿Listo? Esa es la diferencia. Entonces yo la puedo programar, pero luego lo meto en un aparatico con luz ultravioleta, tiene una ventanita y yo puedo borrar esa memoria. ¿Cómo se llama memoria? La EPROM. Repito, memoria de solo lectura, igual que la ROM, pero que es programable y que puede ser borrable. Pero no es borrable, que es borrable eléctricamente. Esa es la característica de la E2PROM o de la EEPROM. Repito, EEPROM es memoria de solo lectura, programable, pero es borrable eléctricamente. A diferencia del anterior, que es la EPROM, que es una memoria también de solo lectura, que es programable, pero la EPROM no se borra eléctricamente, se borra ¿con qué? Con luz ultraviolenta. Y finalmente llegamos a la flash. ¿Qué es la flash? Es la memoria que hay ahorita, que es una memoria que es mucho más rápida, es borrable y es programable, cuantas veces usted la necesite, ¿cierto? Y se hace de forma eléctrica, pero es mucho más rápido que una EPROM. Lo llama flash. ¿Preguntas? BCC PIN 16, tenemos ABCD y tenemos los números que van del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Lo que nos está diciendo es, mírelo, aquí está, es un decodificador que pasa de BCD a decimal, palabra más, palabra menos. Si ustedes observan, las entradas deben de ser A, B, C y D. Pregunta, ¿cuántas entradas ustedes necesitan? Solo 3. ¿Cuántas? 3. 3. Entonces, por ejemplo, esta D, que es la más significativa, ¿cierto? Esta, ¿a dónde debería de ir? Debería de ir ¿a dónde debería ir? A tierra, ¿no? A tierra, exactamente. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente. Pues esta debería de ir a tierra. Bueno. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Muy sencillo. Van a implementar con estas que ustedes ven aquí, ¿cierto? Pero yo veo una cosa antes de cometer un error acá. Hizo la tabla de verdad. Entonces, sí, el menos significativo es la A.
Correcto. Entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes no necesitan sino estas tres primeras entradas. ¿Quién necesita? O sea, necesitarían esta y esta. Esas son las tres que ustedes necesitan. ¿Listo? Bueno, y ustedes tienen unas salidas. Entonces, cuando ustedes observan, cuando estos tres valgan, por ejemplo, 0,000, ¿cuál salida se va a habilitar? Si todos tres son 0, pues se va a habilitar la primera. Entonces, aquí habría un 1. Y así sucesivamente va a ir en cada una dependiendo de los términos que yo le esté metiendo acá. Entonces, usted va a utilizar a lo último esta y va a utilizar las otras de acuerdo a los términos que ustedes estén ingresando. Y esos pines son los que usted va a utilizar, lo va a llevar a una sola compuerta y esa sería la salida. Entonces, mire que usted implementó con un solo elemento más una compuerta, implementó todo lo que usted hacía con varios circuitos, varias compuertas lógicas. ¿Me entendieron, chicos? Ahora, ¿se Profe, puede ¿el pin repetir? que utilizamos es el de, cierto? ¿Cómo? ¿El pin que no utilizamos es el de? No, el D no utiliza la entrada, sí, correcto, porque usted no tiene ni cuántas entradas, 3, A, B y C. En ese caso, el A, B, C, ¿ellos tienen un número representativo? ¿S1, 2 y 4? O sea, A es el menos significativo, B le sigue, C le sigue y D es el más significativo. Pero como usted no va a utilizar D, pues usted no lo necesita, ¿cierto? Entonces esa entrada pues va a 0. Ahora, cada vez que usted meta las posibilidades, usted va a tener una salida ya definida. Entonces, por ejemplo, la primera posibilidad, A negado por B negado por C negado. Cuando usted mete A negado, B negado y C negado en ese decodificador, ¿cuál se va a activar de todas estas salidas que tengo? Pues se va a activar la 0. ¿Sí? O sea, esta que está aquí es la salida que se va a activar. Entonces, ¿qué pasa? Pues, lógicamente, si esa es la salida que se va a activar, entonces, pues usted es la que va a utilizar. Esta, que es la 0, o sea, esta es la que usted va a utilizar. ¿Listo? Ahora viene otra, por ejemplo, que sea 1000, 100. Entonces se va a activar ¿cuál? La segunda. Entonces usted va a utilizar los pines de afuera que representan esos términos que usted está metiendo en la ecuación. Y lo lleva a una sola compuerta y esa compuerta es la que me va a decir cuándo es 1 y cuándo es 0. ¿Sí me entendieron? Profe, ¿Pues me cuando usted dice entendieron? una sola compuerta, o sea, significa que de la 42 que conectamos, 42. o sea, de esta que usted nos está mostrando, este Sí, decodificador, ¿a qué lo conectamos? Directamente a la salida hay que conectarlo a otra cosa. sí, claro. Claro que usted no tiene. Recuerde que usted está probando una sola función. Una función que tiene 5 términos. Entonces lo que le estoy diciendo a ustedes es, usted ya sabe cómo hacerlo. Porque usted ya tiene las entradas que ya, y le está diciendo es A, B y C. Y usted se va a dar cuenta que cuando usted tenga las entradas en A, B y C, se van a activar una de las posibles salidas que están acá, ¿cierto? Entonces usted va a utilizar esas salidas que son las que se van a activar para llevarlos a una sola compuerta y con esa compuerta usted decir, vea, la salida es 1. Claro, usted no me puede presentar 5 salidas, porque no, usted no tiene 5 salidas, usted tiene una sola salida. Entonces tiene que coger a 5 salidas, que son las que se van a activar y llevarlas a una sola compuerta. Con esa compuerta ya saca la salida que es. ¿Me entendieron? Ah, listo, listo. Bueno, ese es el punto 1. El punto 2 dice implementar un inversor partiendo de un multiplexor 74-151. Este es muy sencillo. Solamente tengan en cuenta que un multiplexor, ¿cierto? Recuerde que tiene múltiples entradas, tiene múltiples entradas, pocas salidas o una salida y tiene unos pines de control. No les voy a olvidar eso. Usted creo que está diciendo, vea, implementeme este circuito. ¿Y qué es ese circuito? Un negador. Y ese negador debe tener una sola entrada y debe tener una sola salida. Ese lo dejo para que lo implemente. Esto va así, este de arriba no tienen que comprarlo, esto va simulado. Este de que está acá con este multiplexor también va que simulado. ¿En qué lo van a simular? Lo van a simular en paquete 13. El 3, lo mismo, utiliza el mismo multiplexor. ¿Pero para qué? Para generar la salida
en estas condiciones, cuando es 3, 7, 10, 11 y 15. Este también va ¿qué? Va simulado. Luego Profe, viene no, el disculpe, número ¿usted 4. dijo Packet Tracer? Perdón, no, Proteus. Ah, ok. Es que me confundí de software, perdón. Era Proteus. El cuarto dice diseñar la secuencia binaria del 0 al 15 utilizando 4 diodos LED con ayuda de un contador 7493. Entonces, para que no compre más, haga esta misma secuencia binaria, pero en vez de utilizar un 7493, utilice el contador que va a manejar ¿en dónde? En el proyecto final. Este es el contador del proyecto final. Palabra más, palabra menos, ponga a contar ese contador. Eso es lo que está pidiendo ustedes. Ustedes ya lo saben hacer, eso no tiene pierde. Número 5. Diseñar la secuencia binaria del 0 al 15 utilizando diodos LEDs con ayuda de flip-flop JK. Aquí sí les toca conseguir los flip-flops JK. Entonces van a utilizar, yo ya les mostré cuáles eran. Dos circuitos integrados, en los cuales en cada uno de ellos va a tener dos flip-flops JK. ¿Listo? Entonces, en pocas palabras, van a necesitar 4 flip-flops. Y va a montar el mismo contador que utilizó en la sesión, en el punto 4, lo va a montar acá, con diodos LEDs. Lo que les mostraba yo en el esquema, en la presentación. Si ustedes se acuerdan, yo les mostré a ustedes un conteo con flip-flops. Ese es el circuito que van a montar ahí. ¿Cuál va a utilizar? Flip-flop JK. Yo ya les mostré cuáles eran. Luego, este sí va real, o sea, este no va simulado, este va real, o sea, va montado en protoboard. Y este de acá, este de aquí, el número 4, también es real, porque ese ya lo tienen ustedes montado prácticamente. Luego dice, utiliza el registro de desplazamiento universal 74194 para hacer rotar 4 diodos LED de izquierda a derecha y derecha a izquierda a una velocidad de 1 bit por segundo. Para montar ustedes ven aquí, este punto 6, este también va a ir ¿qué? Simulado. ¿En dónde? En Proteus. Pero para montar necesitan ¿qué? Un reloj. Tienen que generar algo que se conoce como un reloj. Y ese reloj lo pueden diseñar con un 555, un LM 555, o lo pueden generar con un cristal de cuarzo, o lo pueden generar con un arreglo de resistencias y capacitores, más con puertas lógicas. ¿Sí? O sea, tiene mucha forma de hacerlo. ¿Qué me interesa a mí? Que salga un pulso por segundo. Entonces van a utilizar el registro de desplazamiento de 34194, ¿cierto? Para hacer rotar de izquierda a derecha y derecha a izquierda un bit, un 1, por ejemplo. 1, 0, 0, 0, luego viene el 0, 1, 0, 0, luego viene a rotar el 0, 0, 1, 0 y así sucesivamente. Entonces se va yendo de aquí y después de llegar acá se tiene que devolver. Entonces si estaba aquí el 1 y esto está en 0, en la siguiente este va a ser 1 y estos dos son 0, este es 0, luego este va a ser otra vez 1, estos dos son 0 y así sucesivamente. Entonces se viene aquí para allá y se viene de allá para acá. ¿Listo? ¿Está claro esa parte? Ese también va simulado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Chicos, ¿alguna pregunta, dudas con este laboratorio? Yo tengo una propuesta. Pues no sé qué ¿Cómo? opinan mis compañeros. Yo tengo una propuesta. Pues sabiendo de que yo sé pues que muchos son simulados, ¿cierto? Pero pues por ejemplo para el caso real ya se sabe que hasta el lunes, y no es seguro, no hay ni siquiera laboratorio. ¿Sería posible que la entrega de este laboratorio no fuera dentro de 8 días, sino que se pueda subir evidencia, o sea, video de cada uno de los puntos, por ejemplo, a un drive, y ya usted pueda calificarlo y que pueda hacer dentro de 15 días la entrega en ese drive?
O sea, ¿cuál es el detalle? El detalle, como hay varios simulados, la idea es que lo resuelvan de aquí al próximo jueves, ¿cierto? Porque mira, por ejemplo, te voy a contar, mira el último punto. Mira lo que dice ahí. Implemente un contador binario utilizando un display 7 segmentos. Le aseguro que la gran mayoría ya tienen montado este punto. Eso es real. ¿Sí? Porque todos están utilizando en el trabajo final contadores binarios y yo se lo estoy pidiendo, mire que estoy pidiendo solamente que cuente del 0 al 9, ni que estoy contando que cuente del 0 al 10, ni al 20, ni al 30, ni al 40, no, 0 al 9, o sea que un solo contadorcito. Y usted ya tiene montado dos. O sea, usted ese punto ya lo tiene hecho. Por eso lo que les puse real, que les coloqué real, que son tres de los 7, son puntos que ya tienen prácticamente listos, exceptuando el de los flip-flops. ¿Sí está claro? ¿Tira? ¿Hola? ¿Me escucha? Sí, profe. ¿Sí? Entonces mira que ya lo tienen prácticamente listo. O sea, ustedes tienen listo. Este lo tiene el 7 de la gran mayoría. Si usted trabajó juicioso en el trabajo final, lo está trabajando, lo tiene listo. El cuarto también, porque es este mismo, pero es con Dios LEDs. El quinto sí, toca montar los flip-flops. JK es el único que tiene que comprar elementos. Y los otros van simulados. O sea, lo otro es sentarse a mirar el datasheet y simplemente montar. Hagamos algo, les propongo algo. Empiecen a trabajarlos, estos ejercicios. Empiecen a trabajar en ellos, ¿sí? Y si quieren, les propongo, nos veamos el día sábado, 1 horita. No es obligatorio, simplemente el que quiera. Les propongo que nos reunamos el día sábado, 1 horita, y ya, como ustedes ya lo han trabajado, ya los han mirado, en la tarde, podemos ver por ahí del tipo de 5 a 6, si ustedes quieren. Por ahí de 5 a 6 y resuelvo dudas que tengan con respecto a este laboratorio. ¿Sí les parece? Hola, ¿me escucha? Por mi parte, sí. Vale, pues. ¿Cómo? Sí, estamos. Por mi parte, sí, yo acepto. Listo, entonces háganlo. Entonces, trabajenlos, mírenlos. Tienen el día de mañana para que lo miren. Ya les comenté cómo hacía el primero. Primero es muy fácil, ya lo tienen listo prácticamente. Simplemente es mirar el datasheet de ese elemento y ya les mostré cómo lo deben de poner. El punto, vuelvo y repito, el punto 4 ya lo tienen prácticamente listo. La única diferencia es que van a poner a funcionar es diodos, no van a poner a funcionar o sea, van a hacer la secuencia binaria, no un decodificador. En el punto 7, ahí sí de utilizar el decodificador, pero eso ya lo tienen montado para el trabajo final. Y el resto de puntos, ahora de los flip-flops, es lo mismo, es una secuencia binaria. Ese es con flip-flops, sí tienen que montarlo, pero ese no es muy largo, porque eso está metido 2 flip-flops en un solo contador, un solo circuito integrado. Entonces no es muy largo. Y los otros puntos van simulados. Y hay uno que es muy fácil, que es el segundo. O sea, ser un inversor con ese 74-151 es una cosa bastante fácil. ¿Listo? Entonces, ¿qué les propongo? Por favor, trabajenlo el día de mañana, cacharréenlo. El sábado por la mañana lo cacharrean y nos vemos el día sábado en la tarde, de 5 a 6 de la tarde. No, vuelvo y repito, no es obligatorio, no tienen que asistir, solamente los que quieran asistir, ojalá por lo menos pudiera asistir uno por grupo, ¿sí? Por lo menos uno por grupo, que ya él le comenta al resto del grupo, para las dudas que tengan. ¿Listo, chicos? ¿Les parece bien? Listo, perfecto. Ok, listo. Entonces nos vemos el sábado, Dios mediante, los que quieran asistir, yo les mando al WhatsApp, les mando el enlace. Lo vamos a hacer virtual, porque pues todavía no sabemos qué va a pasar y yo creo que eso va a continuar con esta, eh, pues con este problema, pues por lo menos este fin de semana, este toque de queda, no sé, creo que este fin de semana seguirá con lo mismo. Entonces, lo vamos a hacer virtual y nos vemos de 5 a 6.
Trabajamos de 5 a 6, resolviendo solamente vamos a dedicar a las dudas que tengan del laboratorio, o también en su caso, si tienen alguna duda con el proyecto final, que es el mismo tema que estamos trabajando en el laboratorio. ¿Listo, muchachos? Profe, antes de que termine, ¿podría volver a mostrar un momentico el documento? ¿El del laboratorio o el Sí, de la sí, taquilla? el laboratorio que usted comentaba cuáles eran reales. ¿Puede subir un poquito? Eso. El primero es simulado, Ok. el segundo es simulado, el tercero es simulado, el cuarto es real, o sea, es montado. ¿Sí? Sí, listo. El quinto es real, montado. El sexto es simulado. Y el séptimo es montado. ¿Listo? Pero recuerden, si ustedes ya tienen montado su contador del proyecto final, ya tienen el séptimo listo. Porque mire que yo no le estoy pidiendo ningún contador en especial, exceptuando el cuarto. Pero vuelvo y le doy la opción. Si ya tienen montado el contador, saquen ese contador que tienen ahí y monten el cuarto con ese. Y ya. La única diferencia es que ya no van a poner un decodificador, sino que van a poner diodos LEDs en la salida. Esa es la diferencia. ¿Está claro? Chicos, ¿está claro esa parte? Profe, entonces, ¿para cuándo es este laboratorio 2? La idea es que lo entreguen el próximo jueves, porque es que hay muchos puntos que eso es fácil. O sea, ustedes juiciosos se sientan un día y lo sacan, todo el laboratorio, un solo día, porque ese es No, muy profe, corto. pero es que las personas que, digamos, tienen tiempo disponible, pero los que elaboramos todo el día nos queda súper difícil. Y como le comentaba, justo esa semana tenemos todas las materias parcial. Entonces, Sí, sí, no, pues, no, tranquilo, muchachos, por eso que bueno, está bien, no vamos a, pero por lo menos que para el próximo jueves me presenten 4 de los 7. ¿Listo? bueno, señor. Sería que presenten 4 de los 7 y la siguiente semana me presentan los otros 3. Yo sé que hay gente que lo va a terminar, porque es que hay muchos puntos que ustedes ya lo tienen listos. Vuelvo y les recalco. Ustedes el 7 ya lo tienen listo, si fueron juiciosos con el trabajo final. Tienen el punto 4 prácticamente listo. La única diferencia es que van a quitar ese codificado, van a poner diodos LEDs. El punto 1 ya saben cómo lo van a hacer y es simulado. Ahí de pronto el más complejo es el punto sexto, ese es el más complejo de todos. El punto quinto es consiguen los flip-flops y lo montan. Es la misma secuencia del cuarto. Y el de las bolitas, que tampoco tiene mayor, es 3451 para que vean las partidas con los números que están ahí, que tampoco tiene mucha ciencia. Y el inversor, pues que eso es muy fácil. Entonces no tiene pierde. O sea, digamos que hay los puntos críticos o los más complicados. Es el punto 6, que ese sería el más complejo por la forma de la secuencia, y el punto 3. De restos, para ustedes es fácil hacer el resto. ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces les propongo que mañana lo revisen, empiecen a rayar y el próximo sábado nos vemos de 5 a 6 de la tarde y resolvemos dudas. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Muchas gracias, profe. Entonces, ¿qué les recomiendo? Que por lo menos, así no se presenten todos, que por lo menos se presente uno por grupo, uno o dos por grupo. Esa es como la recomendación que les doy, para que y esa persona sea el vocero del grupo, traiga las dudas de todo el grupo. Listo, entonces nos vemos el sábado, Dios mediante, de 5 a 6. ¿Listo, muchachos? Para que por favor le comente a los que no se conectaron el día de hoy. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Listo, profe. No, Bueno, listo. Entonces nos vemos Dios mediante el próximo sábado.